Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Javier Nacasa. Bienvenidos a otro episodio de Locuaz. En esta tarde estoy muy contento. Me encuentro con una invitada súper especial, Marilu Vaca. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Un gusto, un placer enorme, Javier. Gracias por invitarme a tu programa. Oye, tengo muchísimas cosas que quiero decir y la verdad no sé si el tiempo me va a dar, pero quisiera igual que desde el inicio me vayas comentando un poquito. Esto de lo que yo siempre hablo en este espacio es como la manera en cómo te enamoraste de la profesión, en este caso de tu vocación con las artes. Quisiera que me cuentes un poquito de cómo fue naciendo eso. La historia. Sí, porfa. Bueno, siento que desde niña a mí me interesaba muchísimo el tema artístico, me gustaba mucho, disfrutaba del cine, me acuerdo, con mis primas armábamos una especie como de sketches de cosas para actuar, ¿no? Y era muy lindo, o sea, súper divertido, en el colegio también. Y cuando salí del colegio, claro, o sea, yo sentía como un gran llamado del arte, que es lo que más me gustaba. Había dos cosas que me interesaban. Una, la historia, que es una asignatura que siempre me encantó, y el arte como tal, en general. Porque tampoco en el colegio uno recibe algo muy específico, algo puntual, o sea, no es que uno tiene la oportunidad de explorar, si quieres, ¿no? Claro. Entonces yo salí del colegio con esas dos inquietudes y la verdad es que, bueno, reconocía que no tenía lastimosamente habilidades para la música como para dedicarme. Yo pienso que eso lo tienes que hacer desde temprana edad. Y tampoco tenía habilidades para la plástica, ¿no? ¿No? ¿Porque te iba muy mal en el dibujo? No me iba tan mal, pero prefiero ser una espectadora, prefiero apreciar, y no es que bestia cómo me fluye lo plástico. De todos modos es algo que después, fíjate, me he dado cuenta que a través del tema del vestuario, de la utilería en el teatro, creo que puedo poner esa parte, ¿no? En fin, la cuestión es que no sabía qué hacer y tampoco me animaba a decirles a mis papás, voy a buscar una carrera artística, porque para mis papás eso hubiese sido en ese momento, creo que terrible. Un shock. Okay. Porque es una familia más tradicional, mis hermanas tienen oficios más tradicionales, entonces yo dije, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a buscar algo parecido a la historia, que es lo otro que me gustaba a mí, ¿no? Y encontré la antropología, porque de hecho ese año la carrera de historia estaba cerrada, porque a veces pasaba que no había muchos estudiantes y se cerraba por semestres. Entonces, ¿en qué universidad esto? En la Católica. Ya. Entonces dije, bueno, voy a estudiar antropología y voy a hacer paralelamente talleres. Tu plan, bien. Mi plan iba por ahí, para entender un poco entre la danza, el teatro, por ahí, a ver qué es lo que sale, ¿no? Y en efecto fui haciendo eso. Y durante toda la carrera, porque en realidad yo me gradué, me licencié, etcétera, pero durante ese tiempo, que fueron más o menos 4 años, me dediqué paralelamente a hacer talleres de formación, primero en danza, después en teatro, trabajando cuestiones vocales, después ya en cine, en lo que en esa época era el grupo Cine, con talleres de cine y actuación, de manera que más o menos fue como una cosa paralela. Y cuando ya terminé, ya tenía la licenciatura, incluso había hecho algunos trabajos en antropología. También salió la oportunidad como de hacer algo más, ya un poco más profesional desde la actuación, y como que al principio igual lo iba haciendo paralelamente, iba jugando como por los dos caminos, hasta que en un momento me di cuenta que la antropología alimentaba la parte artística, porque de hecho pienso que ha sido para mí un camino interesante, que le ha colaborado un montón. Y
Y que en cambio la parte artística iba ganando terreno con las cosas que yo quería hacer y que me sentía ya mucho más segura de poder tomar las oportunidades que se presentaban como para decir si esto es lo que yo quiero hacer. Y ya se fue como perfilando, ya con opciones reales, digamos, ¿no? Entonces, ahí salió ya la parte artística y dije, voy, arriesgo. Qué bacán. ¿Sabes qué? Me quedé pensando como en el espacio de investigación que tiene por un lado tu profesión y también el espacio artístico, que siento que esto de como escarbar. Sí, sí, sí. O sea, porque además la antropología que yo estudiaba es antropología sociocultural, no es arqueología. Sí tuve cursos de arqueología, pero en realidad yo tomaba la línea sociocultural. Y algunas veces me preguntaban y me decían, oh, entonces tú sientes que te has equivocado y que has desperdiciado tu carrera. Entonces yo decía, no, no, yo no siento que haya desperdiciado porque para mí el camino fue lo suficientemente interesante y desafiante desde el punto de vista intelectual porque me enseñó a ver las cosas de un modo distinto, a hacerme preguntas, a abrir la cabeza. Yo decía, la antropología me abrió la cabeza porque de hecho cuando tú empiezas a explorar el mundo de lo simbólico, que la antropología trabaja muchísimo, por ejemplo, empiezas a entender cosas muy interesantes y eso al arte le sirve un montón. Entonces, al final yo me di cuenta que no era para nada un desperdicio, eso me alimentaba. Tanto que después, de hecho, yo hice otro proceso académico ya en algo relacionado con la historia del arte, pero siempre me ha interesado combinar porque siento que puedo hacerlo. Yo sé que hay artistas que dicen, no, o sea, es preferible como estar solo en la línea, pero a mí me viene bien también eso de pensar las cosas, de estar en proyectos incluso que son mixtos, en donde se necesita como una parte teórica y a veces combinarlos. Y yo he encontrado por ahí un lugar en donde creo que puedo aportar. Entonces nunca sentí que era un desperdicio. Ciertamente yo ya no opté por la vía, digamos, por la vía por la cual iban mis compañeros de carrera, por el tipo de trabajo que ellos tomaban, y ya mi oficio era combinado y era todo un vaivén. Eres una amalgama de las dos. Entonces yo estaba siempre y hasta ahora estoy así. Pero pues para mí ha sido divertido, ha sido importante. Creo que de eso se trata la vida, entonces está bien. Y esto que dices se me hace bacán porque, a ver, yo, por ejemplo, yo estudié en un colegio técnico. Mis papás querían que yo sea ingeniero. Y luego estuve en la Politécnica Nacional para una ingeniería y todo. Y todo ese tiempo, recuerdo del colegio técnico, para pasar de año a mí me exigían pasantías. Entonces era como que te mandaban a la empresa de eléctrica, a la empresa de agua potable, etcétera, ¿no? Máquinas. Entonces yo venía de un bachillerato técnico y había empezado a estudiar una ingeniería, pero yo cada vez más tomaba talleres de actuación, cada vez más estaba en obras, cada vez más en clubes, etcétera, etcétera. Y hubo un punto en donde yo decía, estos 3 últimos años de mi vida he estado haciendo esto, ¿cómo los voy a amalgamar justamente? Y esto que dices ahorita me trajo esto a la memoria porque yo decía, todo lo que yo aprendí dentro de esos espacios me sirvió para después cuando viví fuera trabajar en un teatro, saber de iluminación, saber de consola, qué sé yo. Me explico, y yo decía, creo que estuve todo ese tiempo aprendiendo todo esto que me resulta valiosísimo ahora. Ahora digo como, qué bueno porque puedo producirme solo, puedo, o sea... Estamos aquí, ¿ves? Sí, se me hace bien interesante, de hecho, esa amalgama que dices. Sí, es que yo pienso que en la vida no se desperdicia nada, ¿sabes? Uno creo que es un error cuando la gente quiere como esto es así, este es el Empaquetar, camino ¿no? y aquí es. Sí, exacto, ¿no? Ujú. Como que es una fórmula. Sí.
bueno, puede haber alguien que viva así, que le vaya muy bien, pero a mí me parece más interesante cuando el camino te ofrece senderos distintos. Al final creo que uno va a llegar a donde tiene que llegar, como quiera que sea, pero es un camino en el que puedes explorar. Y a veces, ¿sabes? Me he dado cuenta también que eso de hacer otras cosas en el oficio artístico te ayuda porque te permite también no estar solo pensando desde el mismo lugar. Ujú, Puedes pensar desde otro lugar. Es decir, por ejemplo, en tu caso, tal vez pensarlo desde lo técnico y eso ujú. ayuda. En mi caso, no sé, pensarlo desde lo académico, desde lo histórico, pienso que es otro lugar y siempre la multiplicidad de formas de ver una misma cosa enriquece, no puede empobrecer de ningún modo. Claro. Entonces, yo creo que Qué sí, que es un bacán. buen camino. Ahorita acabas de mencionar otra cosa que me parece lindísima. Me acuerdo que cuando yo recién empecé a leerles a los poetas malditos, uno de los enunciados de ellos decían que para ser un poeta primero tenías como que hurgar en todas las palabras, pero en serio era como todas, hasta las de las lenguas muertas por poco. Ajá, Y ellos decían, y saber la raíz de cada palabra. Y para eso, el poeta que hablaba, que era Baudelaire, si mal no recuerdo, decía, nos hace falta vivir 1000 vidas. Un artista debe vivir 1000 vidas porque solo de esa manera va a poder acercarse a exacto, tantas realidades. Y me acuerdo exacto. que cuando yo leía decía como, voy a trabajar en todo para Es que poder es acercarme. así, Ajá. tal cual, tal cual. Imagínate un actor. Un actor tiene que tener una riqueza de vida. Muchas veces, yo me acuerdo que cuando comencé, no entendía bien cuando la gente veía algo y decía, qué bestia, cómo se le ve las tablas a ese actor, ¿no? Yo decía, ¿cómo será eso de que se le ve las tablas? O sea, ¿qué será? Mm, Evidentemente se trata de la experiencia que tiene ese actor sobre el escenario, pero con el tiempo yo pienso que no es solamente el hecho de estar en el escenario per se, sino también de las experiencias que te da la vida, ¿no? Ujú, Porque como un actor finalmente tiene que desdoblarse y construir múltiples personas ah, usándose de material a sí mismo. Mientras más experiencias tienes, más posibilidades tienes de construir esos otros seres que vas a interpretar, ujú, porque va a haber personajes que son muy distintos a ti, o sea, que no claro. tienes ningún punto de referencia. ¿Cómo te acercas a un personaje que sea, por ejemplo, no sé, un loco de una prisión de París del siglo XVII? Tú no tienes información de eso. Ujú. Un personaje del teatro griego. ¿Cómo son los griegos? O sea, ¿no es cierto? ¿Desde dónde Claro. partes para construir ese personaje? Pero si tu vida tiene un montón de experiencias, seguramente puedes echar mano de algo que resuena con esa Ujú. situación del personaje y que le va a alimentar. Y también me quedo pensando con el hecho de, y no sé si esto te haya pasado, pero por lo menos yo como actor sí siento que ahora que me fijo con esos ojos, no los mismos de cuando tenía 15 años y soñaba con ser actor, sino ahora digo como me fijo en cómo una persona por ahí mueve la mano o el ojo o camina Claro, y digo, claro. qué genial, eso podría estar para un personaje. Y es como que me lo guardara y digo, en algún momento voy a interpretar un personaje así y eso, Totalmente. siento que esa como cacería de ideas y de particularidades de la vida en general, porque siento que incluso podría ser recuerdo que en una clase de actuación un maestro nos hablaba y nos decía, ¿qué pasa si es que tuvieras que interpretar un árbol? ¿Los árboles son iguales? ¿No? ¿Son iguales o no? Entonces él decía, vamos a sentarnos y mirar un árbol. Él está haciendo árbol. Entonces nosotros éramos como, pero... Y él decía, vamos a ver qué cadencia tiene el movimiento de sus ramas. Y hubo un punto de, recuerdo que esto que era una clase de teatro japonés, la que nos estaba dando, y nos quedamos mucho tiempo contemplando árboles y hubo un montaje de árboles en donde todos tenían una cadencia distinta de movimiento a pesar de que éramos árboles. Árboles. Entonces era como qué interesante forma
de acercarnos a la contemplación, que de alguna manera siento que ahora como creador, como creador artístico, es súper importante tenerla presente, porque creo que la tenemos inconscientemente ya entrenada, sí, esto de estar cazando ideas. Súper interesante lo que dices. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que un ejercicio, más que un ejercicio, una cualidad que uno como actor debe incorporar es esto de la contemplación, realmente. Es una muy linda palabra que encierra lo que uno tiene que hacer, tanto con las cosas, con las personas, con las Ujú, situaciones, porque ahí hay material, siempre hay material para uno, para su trabajo. Y luego, claro, eso si quieres se vuelve incluso muy espiritual, ujú. pero bueno, de algún modo, como para el oficio, pienso que es indispensable. Es lo que tú dices, o sea, uno dice, mira, eso me sirve, Sí. eso, wow. ¿Qué, ¿Qué hace esta persona? A mí me ha pasado que a veces estoy en el centro histórico, que me encanta ir, Ujú, y veo algunos personajes, porque en el centro están los personajes realmente, ujú, y veo, incluso veo la ropa que llevan y digo, qué bestia, es que parece una elaboración de vestuario, o sea, ¿no? ujú. Hay todo un sentido. Y, y claro, eso es lo lindo de nuestro oficio, fíjate, poder poner atención a estos detalles de la vida cotidiana. Me quedé pensando con lo que mencionaste del sentido como religioso. Eh, hay cosas que siempre para mí han sido complejas porque desde niño siempre una de las Ujú, como grandes incógnitas para mí era como, pero siempre me hablaban, mi familia una parte sí es como muy creyente y ujú, todas estas ujú, cosas, y practicante diría, y era como que me hablaban de Dios, ¿no? Pero ujú. mi padre en casa tenía libros de varias religiones, entonces no había un Dios, habían varios. Y Claro, como las historias sí me parecían interesantes de cómo me las contaba mi claro, madre, claro, claro. cuando eso se conjugó, Ajá, más bien diría, se unió al teatro, ajá, fue como, entonces, y el ajá. teatro para mí es 100% religioso, hasta ahora Sí, sigo sí, sí, el sintiéndolo así, teatro. y, y yo ahí quisiera como que me cuentes un poquito tu relación, más bien dentro del trabajo creativo, del Ujú. proceso creativo que debes tener con tus personajes, pero justo este espacio tan íntimo que puede llegar a ser ya religioso de, ay, este personaje, o a este proceso que hice para llegar a esto. Ujú. Ajá. Es que yo pienso que el teatro sí, como tú dices, tiene mucho de religioso, primero en el sentido del ritual mismo. Ujú, El ritual del teatro es un ritual sagrado en el sentido simbólico, ¿no? O sea, uno sabe que ese escenario, ese lugar va a condensar el tiempo y el espacio, ujú. porque ahí puede pasar una vida, 1000 vidas, o sea, es una relación en donde uno está como intentando agarrar por un momento el tiempo, ¿no? O sea, hacerse Ujú. dueño del tiempo, Esto eso es parece un muy episodio de sagrado. poesía, ¿sabes? Es de las cosas más poéticas que se han dicho en este programa. Entonces, em, y claro, cada cosa tiene su lugar absolutamente medido, perfecto, y cada cosa tiene su momento. Y sí, pasan cosas que no preveías que iban a pasar, de pronto sucesos y tal, pero en general ese momento es un suceso que luego desaparece y ya no está más. Entonces tratas de agarrar el tiempo y se va. Entonces yo siempre digo esa sutileza, esa belleza de lo efímero que tiene el teatro es algo sagrado porque es estar en contacto con el intentar reproducir una vida o muchas vidas en un instante y desaparecerlas, o sea, crear y descrear, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cosa, y por eso los griegos lo
trataban también un poco como desde ese lugar, pienso. O sea, claro que estaba la comedia, la tragedia, que lo presentabas para el público y todo lo que tú quieras, pero tenía una fuerza. O Ujú. sea, tiene una fuerza, una convocatoria que es algo mágico. Justo este Es una encuentro, ¿no? La cosa, catarsis del exacto, la ¡fla! catarsis Conectarte del... con esa otra. Y como uno además deposita un pedazo de alma, porque si es que no hay alma ahí se vuelve una cosa menos interesante, pero si hay un Ujú. pedacito de alma, se conecta con todo lo demás. Entonces es realmente una cosa muy, muy interesante cuando la miras así desde lejos. Claro que cuando uno está viviendo eso es otra cosa, estás ahí, Ujú. estás con la adrenalina, con las emociones a flor de piel, con el susto de que se te caiga El la, foco la encima. cosa y con tener además desdoblada la atención para saber Ujú. que este pie de música significa que yo tengo que salir. O sea, uno tiene que trabajar con la atención en 10.000 lugares. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez conversaba con alguien que no nada que ver y que me decía, pero ustedes salen cansadísimos, pero 1 hora nomás de trabajo hacen, 1 hora y media. Claro. Yo le decía, pero es que en esa hora y media está condensada la vida de unas personas. Ujú. O sea, estamos comprimiendo el tiempo y tienes que tener tal nivel de atención que si tú pierdes un poquito de atención de lo que estás haciendo, tú sabes, se fregó. Ujú. Le fregaste al compañero, se fregó el técnico, en fin. Entonces, claro, eso demanda que uno tenga como 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas de estar ahí, Ujú. ahí, Al ahí, mil. ahí, ahí, ahí. Y claro, cuando eso se baja es como, ¡buah! ¿No? Sí. Sueltas. Pero es una cosa que solamente la gente que está en el escenario puede entender. De pronto el público desde su lugar lo disfruta, lo vive. Obviamente también se le pueden mover muchas cosas, pero es diferente la relación. Ujú. Uf, me has dicho un montón de cosas religiosas potentísimas. Y quisiera que me cuentes un poquito, ya dentro como de tu trayectoria, sé que hay muchísimas diferencias que podrías mencionar, pero sí quisiera que me comentes las que tú identificas como más visibles cuando has trabajado en teatro, cuando empezaste a trabajar tal vez ya en cine o en tele, como Ujú. cuáles eran las cosas que tú decías, pero ¿esto qué es? ¿O por qué pasa de Ajá. esta manera? Bueno, te digo que a mí me pasó ventajosamente que el proceso del teatro, yo inicié con teatro, con danza, teatro, de hecho incluso hice algunas cosas al principio, algunas cosas de teatro en la calle Mm. y después apareció el cine, o sea, cerca de estos procesos, entonces fue como paralelo. Entonces yo Mm. y me fui dando cuenta, a mí el cine me gustaba mucho desde niña como espectadora, o sea, Mm. yo tenía muy buenos recuerdos de ir al cine. Para mí era muy bonito. Ujú. Qué rico. Mi papá nos llevaba al cine y a mí me encantaba que nos lleven al cine, ¿no? Entonces esto era una cosa maravillosa. Y entonces yo disfruté de entender esa magia del cine, porque claro, el teatro tiene todo esto tan religioso, entre Ujú. comillas, pero el cine también tiene una magia potentísima, que es la Sí. imagen. Ujú. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, me encantó, me enamoré tremendamente, fue un flechazo así con el tema del cine, por el tema justo de la imagen, de la construcción de pequeños momentos que se van montando de un rompecabezas así que vas, ¿no? Armando y sobre todo de la relación que el actor puede tener con la cámara, que a mí eso me pareció increíble porque yo me di cuenta desde el inicio que la cámara te capta todo, la cámara no te deja mentir, Ujú. no te deja mentir, porque tiene un, Es como una, tener una lupa, ¿no? es ese ojo externo que te mira, no es el fotógrafo el que está detrás, es un ojo, es un gran ojo. Y no te deja mentir cuando tú
te haces el que actúas en cine se ve. Se ve claramente. Y el espectador lo ve. Entonces, tiene que, en ese sentido, me gusta como dice Ricardo Darín, el nivel de verdad que uno debe tener ante la cámara es muy alto. O sea, tiene que haber algo completamente auténtico porque la cámara te registra eso. Entonces, eso a mí me pareció fascinante y me encantó entender la relación del actor con la cámara y yo estaba encantada con eso. Pero claro, después faltaba la otra parte, que es ya la realización como tal. Entonces ahí ya viene todo el tema de contar la historia del equipo de producción, de las otras cosas. Eso ya no era tan exactamente tan maravilloso como la relación con la cámara. O sea, es súper interesante, es un proceso lindísimo hacer cine, pero ya te demanda otras cosas. Entonces, yo aprendí que el cine y el teatro no es que uno tenga que convertirse en otro actor. Eres tú mismo, pero tienes que manejar otras herramientas. Y al principio no lo tuve claro. O sea, en el cine como que me fue más fácil y regresar al teatro me costó un poco porque yo ya me había acostumbrado a esta relación con la cámara, a esta cosa que la cámara te capta todo lo que haces, el mínimo gesto, en la mínima modulación de la voz o lo que sea. Y me acuerdo que cuando volví al teatro sí me costó como volver a integrar el gesto, el cuerpo, la voz, la proyección de la voz me costó sobre todo, te diría así, un primer momento fue como ay, cierto que aquí hay que integrarse de otra forma. Y aprender a disfrutar de esta otra cosa que tiene el teatro, de esta magia de la que ya hemos hablado. Entonces, son dos lenguajes finalmente como lenguajes hermanos, pero no es el mismo. No utilizas el mismo en el cine, en el audiovisual, que en el teatro. Siempre hay alguna herramienta que te conduce más a lo uno a lo otro. Y que uno tiene que saber qué es lo que le sirve también, ¿no? Porque la forma de hacer cine, de hacer audiovisual, por ejemplo, tiene el tema de la repetición de los planos. Entonces, tú tienes que estar acostumbrado a repetir y que eso no te desgaste, que eso no te aplane, que tú puedas reproducir al nivel que la producción exija esa repetición. Y al mismo tiempo la comodidad que te da eso de repetir, que en una función en vivo es lo que es, claro. Es el momento y no hay más. Y pasa lo que pasa. Entonces, en ese sentido, hay momentos en los que yo siento que el teatro es mucho más extremo que el cine, que en el teatro el actor se juega todo. Ajá. En el teatro el actor se juega todo. En el cine tú estás más acompañado, tienes un equipo, tienes otras personas que de algún modo están como también jugando parte. Ciertamente puede haber cosas muy arriesgadas que uno puede hacer como actor, sin duda, y luego tú ves películas maravillosas en donde dices, aquí este actor también se jugó la piel, también se dejó todo. Pero ¿cuántos planos le habrá tomado hacer eso, no? Claro, y ahora que dices eso también me quedo pensando con esto que mencionas de los planos secuencia, de cuando uno ve a X actor, que qué sé yo, David Day-Lewis o Meryl Streep está haciendo una escena brutal y la cámara le está siguiendo y dices, ok, no hay corte, está pasando, ¿sí? Yo creo que de hecho me causa la misma emoción que cuando veo una escena impresionante, un poco en teatro también, porque digo como, esta persona se está despedazando frente a mí y sin filtros y sin nada. Sí, llegan a haber momentos en donde me afecta de la misma manera. Sí, sin duda. Además con una belleza que no tiene que ser ni mejor ni
O sea, no hay cómo calificarla, es distinta, es una belleza distinta. La belleza del teatro es estar ahí, el público, eso, ese instante que se desaparece, y la belleza del cine es el registrarlo, el guardarlo y que eso se vea como se ve. Son dos bellezas diferentes. ¿Cuál es la película que más te has repetido y que no te cansarías de ver? Dios mío. Se me vino esa pregunta. Es que ahí hay bastantes, no sabría unas decirte. cuantas por ahí. Claro, no sabría decirte cuáles, porque hay varias. ¿Cuáles me he visto así? O sea, hay un Una que montón. te hayas visto mucho. Am, Si yo le hubiera hecho esta pregunta a mi hermana en su primera respuesta me hubiera dicho Titanic, porque a ella le encanta verse Titanic. Llora siempre, o sea, le gusta un montón. Yo tranquilamente se la he visto unas 50 veces, pero las 50 es como, en esta parte se va a morir. Claro, Y yo le digo, ñaño, pero ya sabes del final. Pero es que sabes que yo Le duele. pienso que hay películas que te puedes repetir infinitamente. Tú ya sabes, claro que sabes lo que va a pasar, Ujú. pero está tan bien logrado lo que quiere decir la película y de pronto engancha tanto contigo o con un determinado momento contigo que tú puedes seguirla viendo. O sea, también me ha pasado que hay películas que, por ejemplo, en algún momento me haya repetido mucho y que ahora ya no. Ya te cacho. Pero hay otras que sí permanecen en el tiempo y que sí uno se... O películas que he redescubierto, por ejemplo. Esto de redescubrir o releer los libros, Eso creo es que a la larga me maravilloso. parece... Ajá. Eso es maravilloso, porque claro, ahí el que ha cambiado es uno. Y ya no lo asimila de la misma manera. No, entonces es un descubrimiento y dices, qué bestia esto, yo no me había dado cuenta, wow, o sea, qué increíble que esto pasó en la película, o no lo vi, no le lo dimensioné de esa forma, ¿no? Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, para ponerte uno de estos ejemplos, porque yo soy muy fan de Meryl Streep, y yo vi varias veces África Mía, y bueno, después ya no la vi, después leí el libro, y después volví a ver la película, ya la vi con otros ojos, y después pasó el tiempo y la vi recién y también la vi con otros ojos, o sea, como que la película todavía puedo seguir sacando de la película, ¿no? Claro. Que es fantástico. Sí. Y claro, no siempre pasa eso. Y eso es lindísimo. Entonces, sí tiene esa magia, el cine y los libros, como tú dices. Aquí quisiera que, aprovechando que estamos en el cine, me hables un poquito acerca de como del trabajo que tú has ido viendo en cine, que también has estado ya en algunas producciones, que me cuentes un poquito tu opinión sobre cómo se ha ido desarrollando de alguna manera el trabajo cinematográfico y audiovisual en el país, hasta que tal vez ya lleguemos a hablar de Enchufe, que para mí es como también... Siento que fue un golpe súper fuerte, no para el país, sino como para el planeta, así como para decir, hey, estamos acá y somos nosotros. Hola, sí existimos. Ajá, sí. Sí, yo te diría que la verdad en ese sentido me siento afortunada. Yo pienso que viví un momento bisagra en el tema del cine, porque la primera película que yo rodé, Cara o Cruz, la hicimos en 2002. Son exactamente 20 años, hace 20 años. En ese momento me acuerdo que la tónica era que en este país se hacía una película creo que cada 5 o 10 años. O sea, Camilo había hecho La Tigra, después había hecho Entre Marx, y en ese momento empezaba ese boom de esa nueva generación que se había formado en la San Francisco con Sebastián Cordero, y entonces salía ese nuevo cine que estaba tratando otras temáticas. Y paralelamente, además, había una cuestión tecnológica. Había
la oportunidad de utilizar el video y de utilizar un tipo de cámaras y registrar en video, cosa que no se hacía. Es decir, las películas que había hecho el Camilo, Sensaciones, Con cinta. se hacían con cinta, ¿ya? Y eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa, o sea, nada que ver. Entonces, claro, registrar con video te permite otro tipo de tiempos, por ejemplo. O sea, tú te puedes demorar un poco más, hacer más tomas, porque no Claro. desperdicias cinta. Cuando estás diciendo, no, o sea, no te lo piensas y puedes repetir. Entonces, Caro Cruz filmamos con esta tónica del video. Entonces era una cosa nueva. Para el mismo Camilo era nuevo filmar una película en video, lo que esa posibilidad le daba. Y hacíamos algo prácticamente en una locación, o sea, unas 3 locaciones, te diría yo, 3, 4 locaciones, no más, pero la mayoría en una sola casa, con un equipo mínimo, súper mínimo, éramos un crew chiquitito y entonces nos encerrábamos en esta casa a grabar la película. De hecho, el guión había sido producto de una serie de improvisaciones actorales que habíamos hecho durante 3 meses. Era una cosa muy experimental esta película, o sea, realmente tiene mucha historia eso. Y claro, entonces tenía un tono intimista esta película, era un tono íntimo, explorar esta cosa del crew pequeño, del video, de la experimentación, que el trabajo del actor, bla, bla, bla. Mientras lo que empezaba a pasar en el cine acá es que se empezaba a explorar un poco el tema social. Entonces, claro, aparece Ratas, aparece Fuera de Juego, que empiezan a topar los problemas que estaba atravesando el país en ese momento, la dolarización, el tema de la migración, o sea, cosas súper sociales que en algún momento, pues se llamó, esto no me lo invento yo, se llamó la pornomiseria un poco, ¿no? Como sacar de la miseria una cosa más interesante para contar desde el punto de vista cinematográfico, un poco como mirando, pienso yo, haciendo un guiño al neorrealismo italiano. Entonces, claro, eso era como, estábamos nosotros en una onda, esto en otra onda. Después vino Mientras llega el día. Ahí yo entendí lo de la cinta porque esa se filmó con cinta. Mira, qué bacán. Entonces ahí yo entendí lo que era minimizar ¿Cuántas el tomas? trabajo de la toma. O sea, ¿Cuántas tomas tenías yo me chance di de cuenta hacer? que eso no era ningún chiste, o sea, y no podías estar repitiendo. Entonces eso era una responsabilidad tremenda, tremenda. Y era un crew enorme y todo lo demás. Y claro, igual íbamos por otra temática. Entonces creo que ahí empezó el cine ecuatoriano a abrirse en cuanto a temas y con esta posibilidad del video a generarse varias producciones, lo que no pasaba antes. Antes, para ver una película ecuatoriana, como te digo, tenía que pasar mucho tiempo y de pronto aparecían 3, wow, 4. Entonces, claro, esto respondía un poco también a que había lugares de formación, que ya se abrían carreras de cine y tal. Y claro, yo terminé de filmar Mientras llega el día y quedé medio como sin poder ubicarme en este contexto cinematográfico. Regresé al teatro, volví a donde un actor siempre debe volver, que es al teatro. Y pasó básicamente unos 8 años, o sea, casi todo un relevo generacional, que es hasta que apareció la generación Enchufe, que son los que Camilo formó durante todo ese tiempo, en efecto, claro. Sí, ayer, ¿sabes? Hablaba justo con Diego Miñone y él mencionaba esto, ¿no? Del trabajo que se vino realizando, que Camilo vino realizando en cine y todo, y la formación de estos chicos, y decía, estos chicos que parece que no tienen barreras, límites ni nada, y es como, hoy lo vamos a rodar, y hablábamos de esto, no solo como la representación del audiovisual que se está haciendo en Ecuador y en América Latina, sino también como
el espacio en el cual se han podido ir desarrollando los diferentes roles para la profesionalización del cine como tal. No sé si en algún momento eso lleve a la creación ya de una industria que pueda llamarse industria cinematográfica ecuatoriana, sólida, pero ya estamos como en el camino. Y quisiera que me cuentes un poquito de la dinámica de trabajo que has tenido ahí, que la gente que nos está viendo estoy seguro de que va a tener un montón de curiosidad de los sketches en los que has participado, de cómo miras que ellos también, porque a la larga ellos también han ido, supongo, profesionalizando su trabajo desde Totalmente. desde el primer día de impro y juego que ellos Total. tenían Sí, sí, hasta sí. las producciones que tenemos ahora de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, a mí, como te digo, yo estuve 7, 8 años en el teatro metida, y un buen día me llaman y me dicen que me quieren invitar a participar en un sketch de Enchufe. Y yo no había visto, yo no sabía qué era. Ujú. Entonces, claro, me puse a ver y tal. Y yo salía de un proceso teatral que era un poco complicado. Entonces dije, yo no sé si yo voy a alcanzar A a encajar en esta encajar, parte. exactamente, a encajar en este lenguaje. Yo no sé si voy a servir. Entonces les dije que no la primera vez. Y ellos volvieron a insistir. Pero yo les dije que no por inseguridad mía, ¿no? Porque Ujú. realmente decía, yo creo que no voy a poder. Luego volvieron a insistir, súper gentiles, súper amables. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo me va así. Y me acuerdo el primer sketch que yo hice, porque era como el primer año. O sea, Enchufe tenía un año más o menos de estar haciendo sketches. Ahí le conocí al Jorge Ulloa y les conocí. Había otros que habían sido mis alumnos en su momento, entonces yo les conocía un poquito como alumnos, pero ya estaban todos profesionales. Y, y claro, era un equipo que todavía ellos no tenían nada, o sea, no tenían equipos, tenían una cámara de este tamaño, no había luces, o sea, se hacía con luz natural, era la cámara, el micro, una casa que habían prestado pero eso sí, yo me di cuenta que estaba ya dirigiendo el Jorge Ulloa, tenía claridad total de lo que quería. O sea, él Mm, sabía lo que quería, él tenía súper visionado su objetivo, y eso para mí fue sorprendente porque fue como volver al audiovisual, a lo que yo tenía de experiencia y decir, bien, saben exactamente lo que quieren, está muy bien esto. Y además es divertido porque ujú, era un equipo divertido. Entonces yo me sentí muy bien, la verdad, y me sentí muy, muy acogida, muy respaldada. Y igual tenía como mis dudas de que mi trabajo encaje bien y todo, pero aparentemente sí, porque después me seguían llamando. Entonces, claro, ha pasado el tiempo y yo he visto de ese sketch que ya te digo que ni siquiera, o sea, que era una camarita de este tamaño, a lo que es ahora, a los trailers parados ahí es una cosa que es impresionante. O sea, el crecimiento de estos 10 años es brutal. ujú. Es sin precedentes, definitivamente. O sea, hace un poquito más, casi 2 años, va a ser en noviembre, se hizo la segunda película Ujú. y tuve la suerte de participar ahí en un personaje y claro, yo me acordaba y decía, wow, qué bestia, cómo ha cambiado. Ya te digo que hace 20 años yo hice Cara Cruz y ahora estar en esta película, el nivel, la cantidad de gente, el crew, el tema técnico, em, el trabajo de todos los que estaban ahí, o sea, todo el equipo súper profesional, súper profesional. O sea, es engañoso, uno piensa que son tan jóvenes, ¿no? Los que están ahí, que uno dice, ay, o sea, no, 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 son súper profesionales. También es muy divertido trabajar con ellos. Yo siempre he dicho que yo me quedo en Enchufe porque es un muy lindo equipo de trabajo. Eh,
Pero sí, son muy profesionales y saben muy bien entender el lenguaje que quieren mostrar al público. Lo Mm, tienen muy, lo tienen muy asimilado. Entonces, para mí eso es como un gran paso que se ha dado, porque pienso que, como tú dices, el producto como tal, primero que rompió la barrera de la televisión, del cine, de estar buscando, porque siempre pasaba eso en el audiovisual, o sea, era, ¿y cómo lo vamos a difundir? ¿En dónde? ujú. Claro, esta generación, ¿y qué yo no necesito, yo me voy al internet, Claro. ¿entiendes? Ujú, Entonces el tipo de proyección del trabajo simplemente se hipermultiplicó en todo el mundo. ujú, Lo que no pasa ni lo que no pasaba antes. Entonces yo digo, a mí ahora me conocen afuera por el trabajo de Enchufe TV. Aunque yo tenga 20 años de trabajo detrás, la ujú. gente me conoce afuera por ese trabajo. Entonces, claro, eso es increíble. O sea, que el mundo se entere a través de esto, pero es una generación que está honrando lo que vive, que es una súper tecnologización de todo, ¿no? Ujú. Ahí nos metemos en otro territorio que me parece interesantísimo también de platicar contigo. Y es justamente las herramientas y materiales, las ventanas que tenemos ahora para mostrar nuestro trabajo. Tengo una cámara acá, dos Ujú. luces y estoy conversando contigo y es como, y puedes llevarla a internet y que lo vean en China, me explico. Quisiera que me Ujú. hables un poquito de cómo miras tú este tiempo que ha pasado en justamente la difusión del trabajo, en las facilidades que ahora hay para crear contenido audiovisual, en, no sé, en todos los chiquitos que capaz están viendo esto que tienen que 12, 15 años y que de pronto también están haciendo Ujú. contenido que yo siempre digo, mis estudiantes a veces se ponen a hacer contenido y Claro, siempre les digo como, claro. qué chévere, así, y más bien les aliento porque digo, tal vez ahí tengo un futuro director, un futuro actor, un futuro guionista y no sé, para mí ahora también el poder decir, creo que en Ecuador ya existe y va a existir mucho de esto y es chévere poder decir, va a haber un espacio en donde tú vas a estar. Es que me parece increíble, o sea, pero esto es global, es increíble lo de la tecnología. Por eso te digo, yo empecé en un momento bisagra. Entonces, yo me acuerdo que eh, yo tuve la suerte de ir al Festival de Berlín a una cosa que ellos hacen, que es un campus para talentos, nuevos talentos. Eso igual pasó hace 14, 15 años. Y para poder presentar o sea, postular eso, yo me acuerdo que tuve que pedirle a un amigo que me acolite, un amigo que preste la cámara, que por favor, para poder armar el video de 4 minutos que había que mandar, ¿no? Para que te seleccionen y no sé qué. Y eso que ya estábamos hablando en la época de Internet, o sea, no, Claro. digo, de que ya había un poco de Internet, pero todavía no. Ujú, Ya te digo, o sea, tuve que y esperar a que otro amigo me acolite con la edición. ujú. Y yo veo lo que ahora hacen en TikTok Con este celular. con el celular y digo, qué Sí. bestia, o sea, yo levantando toda esa producción para poder mandar 4 minutos y estos guaguas, o sea, mis sobrinos cogen el video, ahí está, No. con sonido editado, todo, digo, wow, o sea, definitivamente el contenido audiovisual va a dispararse a cualquier otra cosa, o sea, es increíble. Son infinitas posibilidades. Yo Ujú. creo que ahorita el reto es la calidad. O Sí. sea, en este mar, en casi ya tsunami de contenido audiovisual, porque es un tsunami, o sea, en Ujú, todas las redes es audiovisual, todo lo que te mandan es video, audiovisual, todo es imagen. ujú. Y de hecho somos bastante ignorantes para leer imágenes. Nosotros como los chiquitos ahorita van a empezar como a tener otro tipo de conexiones neuronales, pero nosotros quizá menos.
en este tsunami de posibilidades creo que va a empezar a surgir la necesidad social en algún momento de dar relevancia a ciertas cosas, porque no se va a poder quedar todo igual, o sea, va a haber un momento en donde hay cosas que, y siempre va a resaltar la calidad, y creo que ahí es donde los chiquitos que están viendo ahora tienen que pensar cómo marco la diferencia con el resto. ¿Cómo me hago diferente al resto? ¿Cómo puedo ofrecer algo distinto? Porque si ofrezco lo mismo, sí, ya, pero así es el prototipo Claro. el gesto del algoritmo es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo te quedas viendo cuando hay algo diferente? Eso es lo que va a marcar la pauta. Muy bien. En esta última parte quisiera que me cuentes un poquito acerca de los proyectos futuros que tengas. No sé si los sueños, los propósitos que tengas que se vengan también para poder, no sé, dejarte toda mi buena energía también con eso. Claro, claro que sí, Javier. Bueno, mira, la verdad es que este ha sido un año como de reactivación. Ha sido complicado reactivar los espacios, los proyectos. Se quedaron tantas cosas suspendidas, muchas ya no se van a hacer, otras hemos podido recuperarlas y hacerlas de algún modo que ha sido como un año de empujar para que eso se pueda plasmar. Entonces, en lo que queda del año, básicamente tengo prevista una temporada de una obra que hemos estado haciendo este último tiempo con Sonia del Cisne y con Valentina Pacheco. Todavía está pendiente una temporada de esa obra. La obra que acabo de estrenar en el Botánico, o sea, la temporada que cerramos hace unos días nada más, esa también tiene una difusión pendiente. Quizá en otras provincias vamos a intentar llevarla, entonces eso es un trabajo de producción. Y bueno, un poco como que vamos así despacito para que los proyectos se puedan plasmar y se puedan asentar. Entonces, eso es como lo que queda del año, hay que seguir haciendo esto. Mientras no llegue otra pandemia. Mientras no llegue, exacto, alguna Sí. novedad. Sí, no, vamos a estar bien, vamos a ponerle buena energía. Estoy rezando por dentro para que todo exactamente. más bien surja. Sí, y luego, bueno, siempre hay cosas que están todavía muy en veremos, que ojalá también en el audiovisual, ojalá algún ratito se puedan plasmar. Los proyectos toman tiempo, pero también de eso se trata. Del proceso, el proceso Sí, es el proceso es valiosísimo. súper valioso. Marilu, muchas gracias por estar acá. Quisiera que en esta última parte menciones tus redes sociales para seguirte, para seguir tu trabajo, sería vacancísimo. Muchísimas gracias. Sí, Marilu Vaca en Facebook, en Instagram, por ahora. TikTok falta. Todavía falta. Y las que vengan, que quién sabe qué serán los que vengan en futuro. Bueno, encantada realmente con todo el público de Javier, porque pienso que es un espacio que va a seguir creciendo. Espero que sí, así sea. Todavía. Nosotros vamos a colaborar siempre contigo, así que adelante. Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes por estar acá, por habernos acompañado hasta este momento y nos veremos en otro episodio de Locuaz. Que pasen bien. Chau, chau.